Buenas tardes, mi nombre es Natalia Hernández Maya, soy estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación y actualmente me encuentro cursando el módulo sobre políticas educativas y hoy vamos a hacer una entrevista sobre problemáticas educativas locales y para ello me encuentro con la docente Andrea Pineda. Profe Andrea, bienvenida. Gracias, profe Natalia. Yo soy docente hace más de 20 años. Soy licenciada en Pedagogía Infantil y soy magíster en Prevención de Drogodependencias y otras sustancias adictivas. Profe Andrea, cuéntenos cuáles considera usted que son las problemáticas educativas más urgentes en el contexto colombiano. En el contexto colombiano, las problemáticas que encontramos es la parte familiar, digamos, ese apoyo familiar al proceso educativo, donde como agentes principales de la educación necesitan trabajar en conjunto con las instituciones educativas. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuáles son las problemáticas concretas que usted observa con mayor frecuencia e intensidad dentro del aula? Recordemos que, bueno, nosotras estamos ubicadas en la ciudad de Pereira, en la parte urbana, y que tenemos una particularidad con nuestra población porque estamos en un colegio femenino, católico, que somos docentes de básica primaria, y hay muchas particularidades dentro de nuestro contexto. ¿Cuáles son esos problemas concretos que ve usted con mayor frecuencia e intensidad? Bueno, la mayor problemática es, digamos, la autorregulación, la parte emocional de las estudiantes, eh, el poco acompañamiento que tienen en este momento las familias en el proceso educativo y además es como la comunicación que hay entre las familias y la escuela. Entonces diría que hay un sesgo ahí que hace que en la escuela recaiga toda la responsabilidad de la educación de los estudiantes, dejando de lado la corresponsabilidad de los padres. ¿Y cómo se manifiesta esto en el día a día? O sea, ¿cómo ves tú ese problema de la autorregulación de las niñas y ese problema del acompañamiento de los padres? Bueno, en ese momento se ha dejado, digamos, de lado esa responsabilidad y se le ha dado responsabilidad a los artefactos tecnológicos como la tablet y el celular, donde los padres piensan que estos recursos son como la bandera principal de la educación, sin regulación, digamos, de lo que ven, cómo lo usan. Y la responsabilidad recae, digamos, es como en ellos. Cuando les preguntamos a los padres qué ha pasado con el proceso, lo que nos indican es que ellas tienen ya las herramientas y que les parece muy extraño, digamos, en los grados un poco más altos, que les parece muy extraño que a pesar de darles eso, de darles ese instrumento, las niñas no funcionen. Pero entonces, ¿dónde queda la labor como padres en este proceso? ¿Dónde está la labor ética? Claro, es que el padre de familia piensa que brindarle a la niña la herramienta ya es acompañamiento. Entonces ellos dicen que cómo es posible que la niña tenga problemas académicos o de convivencia o de comportamiento si ellos le dan la herramienta. Pero también siento que brindarles solo la herramienta deshumaniza el acompañamiento familiar. Entonces la mamá está ocupada, el papá está ocupado en otras cosas y la niña está sola con un dispositivo que está aprendiendo a manejar. Sí. Y por lo tanto pues esa parte emocional que tú decías al principio de la regulación pues se ve afectada porque falta el componente humano en este caso. Y que todo se ve desde la inmediatez, lo tengo ya, lo hago ya, pero no se exige un proceso continuo, disciplinado, o sea, no hay un proceso, hay desde la inmediatez, pero no se genera un proceso como tal. Eh, ¿Cuáles son entonces eh, cuál es la decisión que toma el colegio frente a esas problemáticas? Es decir, cuáles atiende primero, cuáles aborda después y cuáles de esas estrategias muestran mejores resultados. ¿Cómo se decide cuáles se atienden primero? Bueno, hay una categorización de las faltas, ¿cierto? Categorización tipo 1, tipo 2 y tipo 3, en las, digamos, para redondear ahí la parte más grave es cuando trato mal a mis compañeros, no tengo empatía o hay abuso o maltrato. Entonces, digamos eso. También, digamos, hay unos deberes de los padres dentro del manual de convivencia que es el acompañamiento
Y hace poco salió una ley en Colombia de la corresponsabilidad. Entonces hay un equipo de trabajo entre docentes, psicoorientadora, psicóloga, administrativos como coordinador y rector, que hacen ese COE. Es un equipo que actúa, digamos, para darle manejo, pero que necesita escuchar esa parte de la familia, entonces necesita hacerse presencia. Entonces ahí como que lo efectivo es cuando el padre hace presencia, se le da en conocer, pero también se escucha de manera efectiva cuáles son esas necesidades, tanto de él como de la estudiante, y por qué pasa esa situación por la cual fue citada. Entonces, digamos que podemos decir que las problemáticas se abordan según la tipificación que se hace desde la parte legal. Desde la parte legal. Y que los mecanismos que más utiliza la institución es cuando hay un equipo alrededor de estas problemáticas que actúa, y eso es lo que muestra mejores resultados. A mí me gusta mucho cuando nos reunimos en los equipos, porque todos los actores que intervenimos en el proceso educativo tenemos una voz. Entonces está la voz del padre, está la voz del estudiante, de nosotros los maestros, que finalmente somos quienes estamos en el aula con los niños, pero también está la voz de docente de apoyo, orientadora, que son personas que desde su área y desde su profesión nos aportan a nosotros herramientas, porque como tú dices, a veces los padres piensan que acompañar es brindar una herramienta, y pues realmente esto es un proceso de tres: familia, institución, estudiante, incluso el sector, otros sectores que se involucran como el de la salud, pero uno ve que la mayor parte de la responsabilidad cae en el docente. Es correcto. Entonces, cuando nos reunimos en equipo y cada actor que interviene en el proceso muestra su punto de vista, muestra qué está pasando, pues podemos dar un manejo más efectivo a estas problemáticas, y empodera de alguna manera también al padre de familia. Respecto a eso, ¿en qué medida se escucha y se incorpora la voz de estudiantes, docentes y familias a la hora de identificar los problemas y diseñar las soluciones? Bueno, hay una situación cuando hay una falta, digamos, o cuando hay un caso, y de esa manera pues adquirimos unos compromisos, ahí donde después de que se escucha, digamos, la problemática, entonces cada actor genera un compromiso. Ese compromiso se firma, si ya la estudiante es un poquito, digamos, en grados superiores, ella misma hace sus compromisos. Cuando son más pequeñas lo hacen de manera verbal, cuando son más grandecitas ya los llevan al plano, digamos, escrito, y lo firman. Entonces ahí hay un compromiso que se siente, digamos, frente a la persona, digamos, de mayor rango, donde ellos pueden expresar a qué se comprometen y cómo le van a dar seguimiento. Entonces ahí, cuando yo escucho las partes y hago unos acuerdos, es donde se genera como una mayor efectividad. Sí, pero ¿cuáles serían esos cambios necesarios para que esa participación sea más efectiva y real? Es la capacitación a los padres, pero también, digamos, cuando ellos son elegidos en la parte, digamos, al inicio del año, que se elige un representante, ese representante se queda ahí, pero hay que darle más acción a él, digamos, en esa representación, que ellos puedan ser capacitados a nivel externo por entidades públicas como las secretarías de educación, para que ellos repliquen en las reuniones de padres de familia y asambleas lo que se les ha dicho y cómo los pueden acompañar desde el sector externo. Claro, es que los consejos de padres finalmente son los padres los que se reúnen, pero pues ellos no tienen como esa herramienta debido a ese desconocimiento. Entonces, si tuvieran ese acompañamiento de entidades como Secretaría de Educación, sector incluso de salud, ellos tendrían más herramientas para acompañar y hacer un acompañamiento real y efectivo a las estudiantes. En ese caso, si, por ejemplo, tú pudieras proponer o pudieras influenciar en una política, ¿cuál sería y cuál sería esa propuesta tuya? ¿En qué condiciones y qué recursos necesitarías? Bueno, efectivamente, el recurso humano y la capacitación de la parte externa, digamos, en la prevención, manejo y
y digamos de la actualización y corresponsabilidad familiar en el proceso educativo, acompañándolos de manera externa con profesionales, pero no tanto como vislumbrando al estudiante, sino acompañándolos a ellos como padres para que hagan un trabajo efectivo y así trabajemos de la mano y en equipo en sacar adelante esos estudiantes que vienen acompañados por nosotros, porque nosotros, ¿qué hacemos? Los guiamos, pero el proceso educativo se ve cuando puede aplicar en la escuela y en la casa lo que ya ha aprendido. Yo le digo a los padres que todos debemos de hablar el mismo idioma, la familia, la escuela, porque pues es la manera en que el niño realmente aprende. Y respecto a esos recursos, pues serían recursos de qué tipo? Recursos humanos, ¿sí? Expertos digamos en las situaciones de prevención, de manejo de las habilidades para la vida, también pues manejar toda la parte externa de esa parte de habilidad, digamos de los deportes, danza, teatro y las artes, que ellos puedan tomar esas herramientas como motivación en el proceso educativo. Claro, es que lo que decíamos, el padre no puede limitar su acompañamiento en brindar una herramienta, sino que debe involucrarse en el proceso de las niñas, pero para esto necesita conocimiento y esos profesionales, tú hablabas ahorita de la autorregulación, deben ser en salud mental salud física también, hay otros tipos de problemas ahí al respecto y esto los empodera. Creo que les da a los padres una voz y les permite ser parte activa del proceso. Como lo dices, el desconocimiento, digamos, de lo que hay externamente hace que ellos delimiten, digamos, su proceso educativo en dar herramientas tecnológicas que lo único que causa es trabajo de adicciones o ellos pierden totalmente, digamos, ese orden con ellos, digamos, la autonomía que ellos tienen como para, digamos, en dar órdenes, digamos, no sé, es dar órdenes, en dar, digamos, esa instrucción, se ven desvirtualizados, entonces la parte humana pasa a un segundo plano. Sí, entonces podríamos decir, profe Andrea, que necesitamos en cuanto a políticas educativas transformar la institución desde la escucha, escuchar a todos los actores y analizar este tipo de datos que nos permitan actuar con visión a futuro, porque es que educar no es solo preparar para el mundo actual, sino para el mundo que queremos construir. Profe Andrea, muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora Nata, por el café y por la charla. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.